Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal. Y no saben el gusto, la emoción que tengo de este capítulo, porque desde hace mucho rato estaba buscando con quién poder grabar y hablar de estos temas y que nos cuenten un poco el cómo lo ven, porque al final yo creo que la música es netamente de perspectiva y de gusto, pero no podemos desconocer que la música al final tiene un poder tanto para curar como para destruir, como para entregar mensajes, para abrir portales y para un montón de cosas que, si bien no entendemos, pues hay personas que realmente nos pueden explicar y nos pueden sacar un poco a la luz el cómo poderlos desarrollar. Es por eso que el día de hoy tenemos una súper invitada, la verdad, que es un placer que hayas decidido colaborar con nosotros. Y bueno, bienvenida a nuestra amiga Angiel Romero. Angiel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, de antemano agradecerte por la invitación a este programa Musicalmente Paranormal, a las personas las cuales van a estar sintonizando. De verdad que para mí es todo un honor estar en el programa. De verdad, muchísimas gracias a ti por la invitación. No, pues el honor es para nosotros. Y bueno, Ángel, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, si quieres dejarnos alguna red social donde las personas te pueden ubicar, en fin, el micrófono es tuyo. Bueno, digamos que yo me dedico ya un tiempo atrás, aproximadamente desde los 19 años, actualmente tengo 35 años, me dedico a todo lo que es el tema del esoterismo, la brujería, como lo quieran llamar. En la época de los 19 años, cuando tenía 19, con mi madre teníamos un consultorio esotérico en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues en esa época atendíamos a público abierto, ¿vale? Debido pues a ciertas cosas y demás, cambios que han ocurrido, obviamente, después de la pandemia y en infinidad de otras cosas, pues ya me dedico a trabajar a distancia, de la misma manera, obviamente, pues ofreciendo lo que son los trabajos de limpiezas, aperturas de caminos, tumbes de trabajo, devoluciones del man, bueno, etcétera. Donde pueden de pronto como ubicarme o conseguir de pronto información o de pronto en lo cual yo les pueda asesorar o ofrecer alguna consulta? En el fanpage aparezco como Medusa Brujería y al WhatsApp 324-364-3515. Bueno, les voy a contar más o menos como un poquito el tema acerca de la brujería y de la magia en cuanto a, digamos, como a lo que he experimentado, he vivido y digamos como he aprendido a lo largo de estos años. Bueno, sucede que yo vengo de familia de brujas, linaje de mujeres brujas, ¿vale? Mi madre es bruja o maga, como quieran ver. Mi abuela también. La abuela de mi abuela, la abuela de mi abuela, bueno, este tema viene ya de bastantes años atrás, ¿sí? Ajá. En los cuales pues mis antecesoras practicaban la magia dependiendo de la época, ¿vale? Porque pues yo soy de las personas que pienso que la magia tiene una evolución constante, ¿sí? No se queda frenada, no se queda parada, así como la tecnología y la ciencia. La brujería y la magia siempre va en cambio constante, en evolución constante, ¿sí? Entonces, pues obviamente en esa época, pues mis antecesoras practicaban la magia de una manera muy diferente a lo como, digamos, lo vengo yo a practicar actualmente, ¿sí? Bueno, digamos que cuando yo era muy niña, a la edad de unos 5 o 6 años, mi madre pues empezó a llevarme a diferentes consultorios en Bogotá donde trabajaban diferentes ramas de la brujería, ¿sí? Yo soy de las personas que no catalogo la magia como por colores, ¿vale? La magia es magia ya. Simplemente uno le da como connotación a magia morada, magia negra, dependiendo del trabajo que uno vaya a ejecutar, ¿no? Porque si cuando tú dices magia verde es el trabajo con plantas, ¿sí? Plantas de poder. Entonces, pues, digo yo que afortunadamente mi madre pues me fue enseñando a los lugares en donde ella frecuentaba para hacer sus trabajos, porque pues en esa época digamos que ya no tenía como un lugar propio en donde poderlos ejecutar, sino simplemente uno iba
como coloquialmente nos los llama, a los buceaderos, en donde pues le prestaban como un espaciecito para ella poder hacer sus cosas y demás, que eso en esa época el alquiler de ese lugar era como 8.000 pesos, si no estoy mal. Imagínate hace cuánto, yo tenía como unos 6, 7 años. Obviamente pues aprendí de muchas personas ya después de ese tiempo. En esa época yo experimentaba mucho lo que era el viaje astral o el desdoblamiento. Obviamente en esa época yo por ser niña no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, para mí eran sueños, ¿sí? Yo pensaba que yo soñaba, hasta que de un momento a otro fue que yo empecé a darme cuenta que esos sueños llegaban a materializarse o simplemente estaban ocurriendo en el presente, ¿sí? Entonces ya el tema como que fue ya cambiando. Obviamente yo le comenté a mi madre lo que estaba ocurriendo en ese momento, y pues vuelvo y repito, es una fortuna de que pues no tengo una familia como muy cerrada, a pesar de que mi familia, algunos son cristianos, ¿vale? Otros son católicos, y hay unos que digamos que en el camino de la brujería se fueron como arrepintiendo y abandonaron este maravilloso camino, pero pues bueno, es respetable y es válido, cada quien tiene derecho a hacer los cambios pertinentes en su vida y demás. En esa época tuve la oportunidad de conocer a unas personas que eran un grupo ya de personas bastante adultas, los cuales eran medios de enseñar muchísimas cosas, a canalizar el tema de la energía, el tema de desdoblarse o de realizar el viaje astral a voluntad, porque ¿qué era lo que pasaba conmigo? Yo lo que hacía era el viaje astral no a voluntad, o sea, yo me salía de mi cuerpo sin saber lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces afortunadamente di con estas personas, sí, también con varios maestros en el tarot de lo que es la baraja española. También di con maestros también que me enseñaron el tema del tabaco, a interpretarlo y demás. También tuve la oportunidad de ir a, digamos, como a las raíces donde mi mamá aprendió todo este tema de la magia. Ella es guajira, mi madre es guajira, entonces tuve la oportunidad también de ir allá a conocer al taita de ella, los cuales también me enseñaron muchísimas cosas en el tema de la magia. Y posteriormente sucede que yo antes trabajaba mucho con el tema del santerismo, ¿vale? Que era como, digámoslo, un lado lumínico de la magia, ¿sí? Pero al cabo de, ponle todo el 2009, 2010 más o menos, tuve la oportunidad de conocer una persona la cual era, llámenlo ocultista, mago negro, como lo quieran ver, y pues esta persona la cual llega a iniciar en las artes oscuras, en el sendero siniestro, empezar como a conocer lo que es la energía caótica o energía oscura, y también por el tema del sendero Callinita, ¿sí? En esa época yo soy iniciada en el sendero Callinita, que es el sendero Callinita para las personas que no saben. Es algo muy similar a la tradición o al culto a la muerte en México o en Argentina, ¿sí? Pero el sendero Callinita es algo más, digamos, como más ocultista, por decirlo así. Entonces, digamos que en este sendero, obviamente, es la muerte a la nación masculina, se le connota Callín, y a la esencia femenina de la muerte se le connota como Calmana, ¿vale? Que haciendo la unión de estas dos energías, tanto masculina como femenina, se les deriva o se les llama Anamlakallin, ¿vale? Entonces, en esa época del 2009, 2010 más o menos, estoy iniciada en la parte del sendero de la mano izquierda, ¿sí? Como uno lo pueden conocer, o en el tema ocultista. Ahora bien, para algunas personas, pues yo creo que pregunta es si yo soy satanista, o si soy cristianista, o si de pronto soy la avellana o telema. Yo simplemente no me considero ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque para mí sería como muy complicado, muy difícil encasillarme en una sola, digamos, como vertiente espiritual o algún sendero, porque desde muy pequeña vengo aprendiendo de muchas espiritualidades, por decirlo así, de varios caminos espirituales, de varios senderos, ¿sí?
Entonces sería muy complicado yo decir, no, yo soy satanista o no, yo soy esto o otro. Simplemente yo me considero una practicante también y estudiante que todos los días de mi vida sigo aprendiendo. Simplemente me considero mercenaria, porque mercenaria si suena de pronto como muy uy, porque simplemente a lo largo de mi vida he estado en diferentes, llámenlo, órdenes o senderos espirituales o religiones, como quieran ver, de los cuales siempre he cogido lo que, digamos, a mi parecer me funciona, ¿vale? Y de tal manera, digamos, como lo he explorado, lo he vivido, lo he puesto en práctica, ¿sí? Entonces, obviamente hay personas que pronto les estoy diciendo, pueda que no les parezca, ¿vale? Y es respetable y es válido, pero a mi manera de vivir, de sentir y de experimentar, a mí me ha funcionado de esa manera. Entonces no me podría pronto encasillar en un solo sendero espiritual, porque sería muy complicado. Ahora bien, eso sí aclaro que obviamente mi percepción del tema de creer en una sola entidad como tal cambió muchísimo, ¿sí? Y digamos que desde muy niña yo tenía como ese tema de carajo, no puede ser posible que solo tengamos un Dios habiendo estas maravillas en el mundo, ¿sí me explico? Entonces, digamos que ya cuando yo me cambio, digámoslo, como de bando, digamos, eh, simplemente, obviamente, me doy de cuenta que a pesar de que en la parte del santerismo existen muchas entidades con las cuales tú puedes trabajar, negociar, pactar, como lo quieran llamar, también en este lado oculto, ¿sí? Y pues, digamos, o sea, no les voy a decir mentiras, yo prácticamente trabajo más que todo con entidades demoníacas, ¿sí? Que para algunas personas puede sonar como muy terrible, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que hace muchos años atrás, los demonios fueron, digámoslo, como satanizados. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente los fueron catalogando en un margen en el cual eh, todo lo que quieres como demonio o ese tipo de cosas, ocultismo, simplemente va a ser malo y va a ser pasto y sacrificio de sangre y sacrificio de vírgenes y de animales, cuando ya no todo tiene que ser así. ¿Sí? Lo que pasa, Yo por lo menos... discúlpame interrumpirte, Ángel, lo que pasa es que creo que son temas que están estigmatizados y que al final están mal orientados sobre la mayor cultura creyente de un Dios que es el clero católico a nivel mundial, en donde por supuesto es muy complicado poder explicar a una persona creyente del clero o a un sacerdote o a una monja pues que los demonios no son como se pintan de una forma basta, por decirlo así. En algún momento, en algún capítulo, no me acuerdo en cuál, yo le hacía una pregunta, creo que a Eric, en donde le decía, a tu juicio, ¿cómo es Satanás? Porque dentro de las culturas y dentro de lo que nosotros hemos sido criados y lo que vemos en las escuelas o colegios, es que es la figura roja, con cachos, con cola, con un tridente, que castiga a los malos. Y va totalmente en contra a lo que explican la Biblia, en sentido, y lo hago entre comillas, en sentido pues que este ha sido un libro totalmente manipulado, que no cuentan las cosas como es. Pienso que dentro de la demonología sucede exactamente lo mismo. Ojo, aquí no, yo por lo menos no lo estoy diciendo, y entiendo que Ángel tampoco lo está diciendo, que sean buenos o que sean malos. Al final se vuelve algo totalmente subjetivo, porque lo que puede ser bueno para mí precisamente no lo va a ser para ti. Depende de la concepción Exacto. que tú tengas como cultura y como persona. Eso. O sea, lo que dices tú es cierto, o sea, mínicas o oscuras como las personas las quieran ver, lo que tú acabas de decir, una entidad no reconoce que está bien o que está mal, ¿sí? Simplemente para ellos es movimiento de energía, movimiento de magia, y ya, y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Para ti de pronto puede ser malo el tema de considerar a un demonio una energía bastante positiva para uno, ¿sí? Como para mí no lo es, ¿sí? Entonces,
en mi concepto, vuelvo y repito y recalco, ¿sí? Es respetable y es válido lo que quieran creer las personas, pero en mi humilde opinión, simplemente los demonios no es como uno los cataloga. Vuelvo y repito, yo tiempo con el tema de la santería, y la santería también se prestaba para hacer también entierros y para enfermar a las personas y demás. Uno utilizaba diferentes entidades que eran santos, ¿sí? Como San Gregorio y demás, pero era casi lo mismo, ¿sí? Sino que qué es lo que pasa y qué es lo que cambia, ¿sí? Digamos que en el lado de la mano izquierda, que es en lo que yo ya transito ya varios años, digamos que se busca como una liberación, es decir, en el otro lado a ti siempre te están diciendo que todo está mal, que todo es pecado, que si piensas, que si haces, que si no haces, que si tú vas de pronto a pedir a una persona, por decir ya en el tema mágico, digamos como buscar cierta venganza, un ejemplo, porque una persona así te llegó a amedrentarte en tu hogar, llegó a atacarte o a robarte, pienso yo que por todo, estás en todo tu derecho universal de cobrarte, ¿sí? Mientras que en el otro lado es como, no, pues deje así y pesca la otra mejilla y ya, y eso pasará por algo y ya, como que deje las cosas así, porque si usted se venga, eso es pecado y todo tiene su retribución y no, en cambio en este lado, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno sí obviamente no, pienso yo que uno se apadrina de ciertas entidades para lograr el tema de lo que es la liberación total, que es no tener apegos, digamos, como emocionales, carnales, materiales. Obviamente las cosas son necesarias, pero hay personas que están muy, digamos, como pegadas al tema de los vicios, o al tema del amor, o al tema de los juegos, ¿se me explico? Entonces, digamos que en este lado se busca el tema de la liberación total, porque simplemente, a pesar de que tú tienes unas entidades que te están apadrinando para recorrer este camino, ¿sí? Simplemente tú eres tu propio Dios al final del día. No le tienes que atribuir tus fallas, tus virtudes, tus derrotas, tus aciertos a una entidad. Simplemente las cosas tienen que pasar por algo, porque simplemente si llega a pasar algo mal en tu vida, de esos errores se aprende, pero digamos que no se atribuye a otra persona, sino simplemente tú eres responsable. Obviamente hay otras cosas que sí se pueden llegar a salir de las manos, obvio, ¿sí? Pero en la mayoría de las ocasiones, como en el otro lado es si Dios quiere, es que esto es del diablo, es que esto lo único, es que pasó por ser mala persona. Pero, Lo que acabamos de... pero ahí dijiste la frase clave y correcta, si Dios quiere. Exacto. Entonces, digamos que es como un limitante, ¿sabes? De uno decir, si Dios quiere, entonces si Dios no quiere, no lo hago. O sea, no sé, con el respeto a las personas que sean religiosas y crean en Dios, es muy respetable para mí, pero digamos que yo veo otro tema de la visión, o sea, no es decir Dios quiere, carajo, sino yo quiero, simplemente yo quiero, porque o sea, si yo tengo la disposición, tengo mi salud, tengo mis manos, tengo mi capacidad de pensar y hacer las cosas, simplemente si yo quiero. Obviamente hay otras cosas que se pueden salir de las manos y no nos llega hasta allá y bueno, nada que hacer, ¿sí? Pero por lo que te digo, este lado es más como el tema de pruebe, explore, pero no sé qué esclavizado. ¿Sí? O sea, no es como de pruebe, pero es pecado. Si usted llega a hacer eso, entonces lo castigo. Aquí simplemente, bueno, ahí están las cosas para que usted las pruebe y usted verá qué hace. De usted depende, te lo voy a poner un ejemplo por decir el tema de las drogas, ¿vale? Ahí están las drogas y en este lado le dicen, no, pruebe, haga lo que se le dé la gana, pero problema suyo si usted se esclaviza ante un vicio. O sea, si usted se queda ahí frenado y se quiere quedar esclavo de eso, es asunto suyo, ¿sí? Pero no es como en el otro lado, es que si usted prueba es malo, es pecado, no, hasta usted es libre y usted verá qué hace. Es asunto suyo que se queda ahí sometido y subyugado ante esa situación. Bueno, tú has dicho algo de pues o sea, vuelvo y repito, en mi modo de pronto de ver, de percibir, de pronto de ejecutar las cosas y demás, digamos que yo no me considero que manipule de pronto como estas energías o estas entidades o como lo quieran ver. Simplemente en mi experiencia, digamos en mi forma de ver las cosas y en mi forma de sentirlas,
simplemente yo no les manipulo, sino me hago como te dijera yo, como muy amiga de estas entidades, ¿sí? Entonces, a la hora de pronto de yo llegar a hacer, por decir, sea invocación o evocación, simplemente van a estar ahí. ¿El por qué? Porque generé un lazo más allá de pronto de, como de, bueno, usted hace y yo le doy, sino simplemente se creó como una conexión en la cual la entidad yo la veo, digamos así. En algunos casos lo que a mí me ocurre con Cajín y Calmaná es que son mis padres espirituales, ¿vale? Con las otras entidades las cuales yo trabajo, los veo, digámoslo coloquialmente, como mis mejores amigos o mejores amigas, ¿sí? Entonces digamos que eso a lo largo de los años, en mi experiencia, vuelvo y repito, se ha generado ese vínculo de como de hermandad, de una energía, puede ser de padre a hija, de hermanos, ¿sí? Pero puede ser que otras personas, y también las conozco, que simplemente ejecutan la magia de otra manera, ¿sí? Como tú bien lo dices, de pronto solo como, bueno, yo me esta entidad y que me hizo este favor, le pagué y vemos, ¿sí? En mi caso no pasa eso, sino simplemente me gusta como guardarles un espacio en mi templo, hacerles su pequeño altar, hacerles sus ofrendas y demás, como para ir generando ese vínculo especial. Y para mí, digamos que desde inclusive cuando estaba trabajando en el tema del santerismo, siempre generé ese tema de un vínculo, digamos, más allá de pronto de manipular, como lo decías tú, porque pues pienso que esas energías no es bueno llegarlas como a intentar manipular, ¿vale? Sino simplemente es bueno generar una conexión y, ¿sabes? Lo hablo por experiencia propia, ¿sí? Lo que es con el tema de Cajín y Calmaná, desde que yo me inicié con ellos, es un camino bastante fuerte, porque ¿qué es lo que pasa? Es el tema y es el camino y es la espiritualidad de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este camino es bastante espinoso, bastante, digamos, solitario, porque ¿qué es lo que pasa? Uno siempre se va a rodear de muchas personas, o lo que era en mi caso. Yo, antes de empezar con este tema, yo me rodeaba de muchas personas, ¿sí? Y de un momento a otro empecé a quedar sola, y yo decía, carajo, pero como que la embarré de venirme a este lado. Y sucede que no, simplemente la entidad siempre busca protegerte, ampararte de personas negativas, de situaciones negativas, de lugares negativos. Simplemente te van acortando, digamos, como tu entorno a beneficio tuyo. Yo en esa época estaba, pues sí, trabajando con mi madre, ¿vale? Pero digamos que de cierta manera como que mi camino era trabajar sola, ¿sí? Y de cierta manera como que me dio mejor estar trabajando sola, ¿sí? En esa época tenía un círculo de amistades, las cuales en esa época yo como que me sentía como bien, como en confort, pero después de un momento otro, cuando ya me alejé de esas personas, me di cuenta que era lo mejor, porque simplemente eran personas que no me convenían y demás cosas. Lo mismo en el tema, digamos, como del tema sentimental. En esa época también estaba con una persona la cual, digamos, llámenlo ustedes amor ciego, que sé yo no veía muchas cosas y simplemente, carajo, después me di cuenta. Entonces, digamos que en mi experiencia, sí es un camino de soledad, el tema de estar en el sendero de la muerte, ¿vale? De hecho, de por sí el camino del ocultista, ¿sí? O del practicante del sendero de la mano izquierda es muy solitario, ¿sí? Por lo mismo, porque simplemente uno va cortando esos vínculos y esos apegos los cuales no te dejan evolucionar y avanzar como persona, como ser humano, como lo que tienes que ser tú, ¿sí? Entonces, si es siempre solitario, inclusive la vez pasada tuve la oportunidad de ver el programa que le hiciste ahí a Alberto, por cierto que le tengo un gran aprecio, una gran admiración a él, y él también lo decía, el camino del practicante del sendero de la mano izquierda es solitario Claro. porque simplemente, ¿qué es lo que pasa? Tú estás buscando un enfoque en el cual, si llegan personas a tu vida, obviamente tú tienes familia y tu pareja y demás, pero tú buscas, digamos, como una estabilidad. ¿Sí? Obviamente a veces es muy complicado lograrla en todos los aspectos, que es la parte emocional, económica, de salud, la familiar. A veces es muy complicado mantener como un nivel de, digamos, como de equilibrio, ¿sí? Pero entonces, digamos que uno como que procura que esas cosas como que
no entorpezcan ese camino, digamos, como de liberación y de conocimiento del más allá, ¿sí? Entonces, en mi opinión, obviamente sí ha sido un camino bastante fuerte, ¿sí? En el cual he experimentado muertes constantes. Y pienso yo que, de hecho, las personas que estén viendo, sin importar si usted está experimentando o sigue un camino espiritual o bien sea religioso o lo que sea, todos los días de nuestra vida estamos experimentando muertes constantes, bien sea si usted finalizó con su pareja, si finalizó un trabajo o si está enfermo, infinidad de cosas, todos los días de nuestra vida estamos experimentando muertes simbólicas, ¿sí? Entonces, digamos que eh, no es algo que de pronto no sea visible ante los ojos de nadie, pero obviamente en el camino en el que yo transito, digamos que el tema es más depurativo, o sea, como más rápido, ¿sí? ¿Para qué? Porque simplemente uno busca la liberación del ser. Entonces, obviamente, todos los días estoy en constante aprendizaje, en constante evolución, obviamente a veces digo, carajo, pero ¿por qué te...? Y todavía sigo con el tema de ser un poco terca, decir, ¿por qué? Al buen rato digo, carajo, claro, tenía que ser así, tenía que pasar esto, porque si no hubiera pasado esto, simplemente no hubiera dado la oportunidad a cierta cosa, a cierta vaina, y los seres humanos, digamos que por costumbre somos muy, vuelvo a la redundancia, somos muy costumbristas, es decir, y por decir aquí estoy bien, pues para que me esfuerzo si aquí estoy bien. Así es, tienes toda la razón. Entonces somos como que estamos muy bien en el confort, es decir, si yo estoy aquí bajo este árbol que me da sombra, que no no me llovizno, y aquí estoy bien, ¿yo para qué salgo? ¿Y qué es lo que pasa? Uno a veces como que se sesga de la posibilidad de salir de ese pedacito de árbol que usted tenía o que usted tiene, y no se da la posibilidad de conocer algo más gigantesco para usted, que eso es lo que a mí me pasaba. Pero si yo estoy bien aquí con mis amigos, y si estoy bien aquí trabajando con mi mamá, pues ¿para qué? ¿Para qué me salgo? Y ya después yo, obviamente al principio fue muy difícil, no te voy a decir que no, eso fue rápido y de una. Eso fue complicado empezar yo a trabajar sola, ¿sí? Fue complicado dejar mis amistades de esa época porque pues en esa época desafortunadamente finalicé la amistad con la persona a la cual me inició en las artes oscuras, digámoslo así. Se finalizó la amistad y demás, y obviamente a mí me dio, digamos, como muy fuerte porque llevábamos 10 años de amistad después de eso. Y bueno, pasaron infinidad de cosas y demás, pero ya después yo me di cuenta que era lo mejor tanto para él como para mí, ¿sí? Entonces sí es importante lo que yo te digo, uno como que soltarse de ciertas cosas, de ciertos apegos terrenales, que es lo que yo los llamo así, apegos terrenales, los cuales de pronto como que no nos dejan disfrutar de la felicidad real. El tema del apego sí que es complicado y eso, hay una frase en la administración, es entre más arriba estés, más solo vas a estar, porque al final las personas o no entienden lo que tú haces y no lo comparten, sino que lo critican, y otras simplemente pues se quedan dentro de su zona de confort y dentro del mundo de lo paranormal, de lo misterioso, de la brujería, del satanismo, pues sí que es un tema que genera bastante controversia y que por supuesto pues te señalan y te pueden tildar de muchas cosas. Y te lo digo porque me ha pasado. En este tema de podcast, yo no me dedico, bueno, ahorita estoy dedicado 100% a podcast, pero pues mezclo este tema con otras cosas, y pues muchas personas que conozco de mi ramo profesional dicen, no, pero tú estás loco, ¿qué te vas a dedicar? Eso es un juego, eso es un invento, todo lo que estás hablando son mentiras. No, no son mentiras ni mucho menos, al contrario, es un tema muy serio que tiene siglos de estudio, de práctica, y el misterio siempre va a existir. Simplemente lo que nosotros hacemos es abordarlo de una forma bien diferente y de una forma muy particular. Si estás de acuerdo conmigo, Ángel, te voy a leer un texto. Dale. Y quisiera que tomes tu opinión, por favor. Dale. Entonces, abro comillas.
Ayúdame en mi búsqueda de conocimiento. Debo aprender el arte secreto. ¿Quién se atreve a ayudarme a criar a él? ¿De quién es el nombre del que está en mi corazón? Astaroth. Desecha tu ropa y ven a pie, a través de arroyos y campos y páramos iluminados por la luna. Tus cuerpos empapados en aceites secretos y hierbas perfumadas sanarán tus llagas. Únete a mí en la búsqueda del poder. Las esposas y los esposos traerán a sus pacientes. Que empiece el sábado ahora. Ven al sábado. Satanás está ahí. ¿Qué opinas de ese texto? Pero simplemente, o sea, yo lo interpreto, ¿no? Que haz de cuenta, bueno, haz de cuenta no es un llamado a una entidad que en este caso es Astaroth, que como que llegue a un aquelarre o a la festividad famosa que es el sábado, ¿sí? Y digamos que entre líneas, aparte de ser como un poema bastante bonito, ¿sí? También le está como otorgando ciertos poderes y ciertas, digamos, como ofrendas, como de ven y tal cosa y vamos a hacer esto y yo te voy a dar, ¿sí? Es digamos que algo muy similar a lo que yo hago en la música, ¿sabes? Es digamos como, pienso yo que el tema de comulgar con una entidad para mí, vuelvo y lo digo, es respetable para las personas que lo manejen de diferente manera, ¿no? Pero para mí cuando yo comulgo con una entidad es una fiesta, ¿sí? Una fiesta en la cual estoy yo y están la entidad o las entidades las cuales yo convoqué esa noche. A mí me gusta mucho trabajar ese tema de comulgar con las entidades de noche, ¿sabes? Porque es donde digamos como que hay más tranquilidad, como que el universo se presta para escucharte solo a ti, ¿sí? No quiere decir que de día no sea lo mismo, pero me siento como más conectada con el tema de la noche. Entonces ese fragmento para mí es digamos como un llamado a una fiesta, una aquelarre de venga, hasta los llegue acá, que aquí vamos a estar comulgando también con otra entidad que está tan y vamos a hacer esto y esto y esto. Obviamente se escucha más bonito y más romántico, así como lo plasma el escrito o el poema, pero en palabras castizas y coloquiales es una fiesta con la entidad. Pues fíjate que esto sucede con una banda que se llama, una banda británica llamada Black Widow, en donde lanzaron su álbum Sacrifice, y en ese momento empezaron a tocar temas de ocultismo, satanismo, temas paganos, y esta canción que se llama Come to the Sabbath, efectivamente, como lo mencionas, es la invitación a una aquelarre en donde están invocando no solamente a Satanás, sino a Astaroth, que es uno de los tres demonios más importantes, Lucifer, Satanás y Astaroth, que lo mencionan en el Apocalipsis y pues que tiene unos poderes bastante particulares. Pero fíjate que ¿qué impacto lograría tener en una sociedad sesentera, setentera, totalmente cerrada, con un arraigo cultural de la iglesia o del clero católico sobre sus hombros? Y es en donde empezamos a encontrar una simetría entre la brujería y el desarrollo de la música. Encontramos, por ejemplo, bandas que decían que tenían acercamientos con brujas de Season of the Witch, de Donovan, el cual el guitarrista y el órgano hacían la figura como de una bruja volando, y esto pues era una euforia totalmente en los conciertos. Black Sabbath, pues no tenemos mucho que hablar de Black Sabbath, en sentido pues que es una banda que claramente está haciendo un sentido burlesco en contra del clero, hablando del Black Sabbath, y lo explicaba en el capítulo con Alberto, que él también daba su punto de vista desde lo histórico, por supuesto que está súper claro, pero la brujería de por sí no se sabe, o bueno, por lo menos yo no lo sé, no tiene un origen claro, más allá que puede venir desde la cultura celta, y que pueden haber diferentes tipos de brujería, o bueno, ramas, porque concuerdo con lo que tú mencionas, magia negra, blanca, roja, magia es magia, brujería es brujería, al final estás jugando con un poder. Esta banda Black Widow hace varias canciones, pero de las que me parecen muy interesantes
es esta que se llama Temporada de la Bruja. Y ahorita les cuento una historia de cómo se relacionan y por qué escriben esta canción, que es lo que algo me parece alucinante. Y dice, abro comillas: cuando miro por mi ventana, muchos lugares para ver, y cuando miro en mi ventana, tantas personas diferentes para mi ser. Que es extraño, tan extraño. Tienes que recoger cada puntada. Debe ser la temporada de la bruja. Debe ser la estación de la bruja. Sí, debe ser la bruja. Cuando miro por encima de mi hombro, ¿qué crees que veo? Algún otro gato mirando por encima, su hombro hacia mí. Y es extraño, seguro que es extraño. Tengo que recoger cada puntada y encontrar a la bruja. Vamos a la temporada de la bruja. La estación está muy cerca. Los conejos van corriendo por la zanja. Es extraño, tú, y vuelve a repetir: es extraño, temporada de la bruja. Resulta que esta banda le pide ayuda a Alex Sanders. No sé si has escuchado de Alex Sanders en algún momento. ¿Alex Sanders? Ajá. Me parece que sí. Sí, no hay rollo, mira. Alex Sanders, les voy a contar un poco la historia de Alex Sanders, y yo quiero que ustedes se remitan a la época de un niño de 7 años que simplemente un día decide salir de su casa y va a la casa a buscar a su abuela, a su casa. Y pues él tenía la costumbre de entrar y ya, sin golpear la puerta ni nada. Lo sorprendente del asunto es que cuando él entra a la casa, su abuela estaba totalmente desnuda, con el cabello suelto, en medio de un círculo con velas prendidas. El niño se queda sorprendido y su abuela le dice: entra, cierra la puerta. La abuela lo hace que se arrodille y coloca su cabeza entre sus muslos. Corta una parte de su escroto y dice: eres uno de los nuestros hasta ahora. Resulta que ya Alexander, cuando cuenta la historia, hablaba que su abuela era una bruja y que él empezó a estudiar estas artes oscuras y se denominó el rey de los brujos. Publica un libro que se llama Libro de las Sombras y empieza a practicar brujería dentro de la cultura Wicca, además de la clarividencia y bueno, diferentes ramas que también le van haciendo llegar a otros niveles hasta terminar pues en el sexo ritual. Sí. Resulta que a él le piden ayuda para escribir varios temas de Black Widow. Entonces es donde encontramos que convierten la brujería en música. Y hay una pregunta que me hacían hace un par de minutos, y es: si yo estoy escuchando música, ¿estoy abriendo portales? Claro que los estás abriendo, porque hay una intencionalidad dentro de la concepción de la música que puede que tú no lo estés percibiendo, pero tu subconsciente sí lo está percibiendo. Es como el ejemplo que he venido dando todos estos meses con la canción Moonchild de Iron Maiden, que es un poema de invocación escrito por el propio Aleister Crowley. ¿Cómo lo ves? Bueno, haciendo, digamos, connotación a lo que tú acabas de decir, empezando porque vuelvo y repito, en mi opinión humilde, porque pues, vuelvo y repito nuevamente, es respetable y es válido lo que quiera pensar cada persona, ¿no? Para mí la magia es música, ¿sí? Y la música es magia. Digamos como que cada una va de la mano en mi concepto y en mi pensar, ¿sí? Si nos vamos a tiempos remotos, obviamente lo que tú dices, yo tampoco puedo decir de pronto en tal año, en tal ciclo, en tal década se generó el tema de la magia, porque ¿qué es lo que pasa? Y para mí la magia es lo más antiguo inclusive antes del ser humano, ¿sí? O sea, antes solo existía la energía pura, que no había humanidad por ningún lado, ¿sí? Y era energía pura, era magia pura. El tema de digamos, un aire puro, de un vivir sin, digamos, como yo lo veo, lo que es la plaga humana, ¿sí? Era magia pura. Ya, obviamente se genera el tema de que viene el tema de las diferentes especies y demás, ahí va la magia. El tema de
retomemos o remontémonos a la época de nuestros ancestros. Ellos le cantaban a la luna, le cantaban al sol, le cantaban a la fertilidad, le cantaban a la mujer que estaba dando a luz, le cantaban a muchísimas cosas sin ellos de pronto saber que estaban haciendo magia. Ellos simplemente adoraban a sus ídolos porque les parecía algo extraordinario ver que el sol se iba para este lado y luego llegaba la luna, entonces para ellos era algo muy extraordinario. Entonces, digamos que para mí la magia es música y es magia. Digámoslo, algo un poco, digámoslo, como más reciente, pero no es tan reciente, el tema del yagé. Los taitas utilizan los ancestrales cantos ícaros, ¿sí? Que cuando uno está en el trance y empiezan ellos con el tema de cantar, esa vaina te sube totalmente. Lo digo por experiencia propia porque yo ya he tomado muchas veces yagé, y a pesar de que obviamente tú estás en tu pinta y en tu tema, ¿sí? Cuando ellos empiezan a cantar y a tocar sus guitarras y sus flautas, sí o sí esa vaina te dispara el tema de tu pinta. Eso sí, si es de ahí empiezas a ver más cosas, a sentir, a escuchar y más. Entonces obviamente pienso yo que la magia, la brujería va de la mano con la música, ¿sí? Y si llegamos de pronto a mirar no solo el tema de como la magia, la brujería en el black metal o en la música extrema, ¿sí? También en el tema de lo que es esta señora Yolanda Rayo, ya le cantaba mucho al tema de la espiritualidad africana, que era Changó, Yemayá y Oyun, esta canción que dice Viva Changó, ¿sí? Ella solo le está cantando a Yorubas, le está cantando a lo que es a entidades del Palo Monte, ¿ves? Entonces digamos que la magia existe y la música es ritualista o la música que hace como el tema de la brujería no solo está en el metal, sino también en otros tipos de música, ¿sí? Que pues obviamente el tema, lo que decíamos hace un rato, el tema de satanizar, de que no es que esos metaleros son unos satánicos que solo nombran al diablo y eso, digamos que en cierta manera el metal como que lo hace más escuetamente, ¿sí? Uno no se queda de pronto como entre las ramas bueno, yo estoy llamando a Tarot, estoy llamando por decir a Satanás, ¿sí? Pero pues pienso yo que en otros géneros de la música también existe brujería, existe magia y demás cosas. Entonces, pienso yo que sí, lo que tú decías, inconscientemente a veces uno está también abriendo portales cuando uno recita cosas que inclusive uno ni siquiera sabe lo que está diciendo, ¿sí? Pero pues uno está abriendo portales inconscientemente, ¿sí? De hecho, a mí me pasó cuando yo era muy niña, yo empecé a recitar unas canciones que en este momento no la tengo como ahí el nombre, pero yo cantaba muy seguido, era una canción que era, el video, yo creo que las personas deben conocer, es un video, es un poco caricaturesco él, y era de un niño que aparecía tocándole violín al diablo, que aparecían como unas gallinas danzando alrededor de él, ¿sí? Entonces yo coreaba, era el tema de el pedacito que decía ahí concisamente, y obviamente inconscientemente yo estaba viendo un portal, ¿sí? Que pues obviamente ¿qué es lo que ocurre? Ay, pronto dirán, pero para entonces no puedo estar cantando nada porque estoy abriendo portales a todo momento. Digamos que indirectamente sí, pero pues tampoco se plantea de esa manera, ¿no? Pero empezando porque pues portales hay en todo lado, ¿sí? Y el mayor portal que puede existir en la vida de cada uno es uno mismo, ¿sí? O sea, yo soy una puerta, o sea, tú eres una puerta, yo soy una puerta, los que nos están viendo son una puerta, son un portal, bien sea positivo, bien sea negativo. Lo que a mí me pasaba cuando yo era niña, yo era una persona trayente de muchos espíritus que yo no sabía en ese momento que yo tenía la facultad de comunicarme con el otro plano astral por el tema de tener la facilidad de desdoblarme o hacer viajes astral tan fácilmente, ¿sí? Entonces yo era como un imán ante las entidades, ante personas difuntas, ¿sí? Entonces obviamente me llegaban a visitar entidades tanto positivas, negativas, como lo quieran ver y demás. Entonces uno siempre va a ser el portal. ¿Qué es lo que ocurre? Uno, digamos, hay personas que se defienden o se protegen con la oración, bien sea católica o cristiana o como lo quieran ver, ¿sí? Pero también actúa ese tema de manera, ¿sí? Pero también utilizo como ciertos amuletos de poder, como el que yo tengo acá, ¿vale? Que también es un amuleto el cual yo empodero y demás, de ciertas maneras como para que cierre mi cuerpo de todo de pronto ataque o de pronto
de que yo absorba energía inconscientemente, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? A pesar de que yo ya llevo mucho tiempo trabajando con el tema de la magia, el esoterismo y demás, no todas me las sé, ¿sí? No todas yo, no todo el conocimiento está por sentado, porque yo pienso que el conocimiento es infinito, ¿sí? Es algo que jamás yo voy a poder llegar a conocer todo lo que quiero conocer, ¿sí? Pero por lo mismo, entonces yo estoy dispuesta y siempre busco como protegerme como de diferentes maneras para no exponerme de pronto a un ataque indirecto. ¿Qué es un ataque indirecto? Por decir que llegue una persona a la cual esté cargada, ¿sí? Y indirectamente me está cargando a mí o me está pegando a mí. Y no es que de pronto la persona lo quiera hacer, sino simplemente lo hace indirectamente. Entonces, es importantísimo que si usted esté, no sé, por un camino espiritual, sea el que sea, es importante que se proteja por ese tipo de cosas, porque todos somos unos portales, todos somos energías diferentes. Hay personas que vibramos de la misma energía, como otras personas que vibramos más alto o más bajo, ¿sí? Entonces es importantísimo como cuidar tu energía para no ser ni vampirizada ni desgastada, ¿sí? Entonces sí, es importante como eso. Y pues lo que te decía, el tema de la música y la magia siempre ha ido como de la mano, en mi humilde opinión, ¿no? No, y tienes absolutamente toda la razón, porque además la música y la brujería, la magia y la música vienen de la mano desde siglos atrás, y es que eso lo podemos ver en diferentes partes. Por ejemplo, Manuel de Falla y la danza ritual del fuego, que es una bruja que no sale en las noches. Entonces, crea una bruja al mediodía basándose en una historia popular que se daba en la República Checa, y cuenta musicalmente la historia de una madre que, desesperada por el llanto de su hijo, empieza a amenazarlo y a decirle: si no te callas, va a venir una bruja y te va a llevar. Y la sorpresa es que sí apareció una bruja y desvivió al niño. O su madre era una bruja y lo que hizo fue entregarlo. Y esto es de cultura, no es una afirmación, así lo cuenta la historia. Entonces se empieza a rumorar en que no hay que amenazar a los niños con brujas, porque al final se le aparecen y ya sabes cuál es el final. Sí. Niccolo Paganini, que lo he mencionado en otros capítulos, hace una canción que se llama Las Brujas, y es un aquelarre, pero que este aquelarre no suena terrorífico, y lo hacen en el año 1847, y aparece un grupo de brujas que predice el destino afortunado de un protagonista, pero que tiene que pasar por un camino pues bastante sangriento. La música no es macabra, no es una música que te da esa intencionalidad de tener miedo, sino que es muy similar a la de otros coros y de las óperas que ya llevaba Verdi en ese momento. Entonces fíjate que en el siglo XIX Europa vibraba mucho con este asunto, pero si nos vamos un par de siglos atrás, pues vibraba aún más fuerte con el tema de la Inquisición y toda la quema de mujeres tildándolas de brujas, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto realmente esto es ajeno a nosotros? Y efectivamente no lo es, no, ni en la música, ni en el cómo vives, ni en el cuándo vives, ni en dónde, nada. Es como tan inevitable como la muerte. Yo lo veo así. Es que mira, sabes que yo pienso que todos los seres humanos tenemos la potestad y el derecho, digamos, el derecho universal de ejecutar la magia, ¿vale? Pienso yo que cada ser humano nace con el tema de su sexto sentido despierto, ¿sí? Pero de pronto por ciertas cosas de la sociedad, de la familia, como que ese sexto sentido se va nublando y se va cerrando, ¿sabes? Y simplemente se queda dormido y no se ejecuta, no se ejercita, porque pienso que los sentidos son como un músculo, ¿sabes? Uno tiene que estarlo como ejercitando para que coja fuerza. Entonces yo pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad de magia, de ejecutar el conocimiento, bien sea, no importa el sendero espiritual, bien sea esto de santerismo o de vudú o palomonte,
etcétera, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos la capacidad, simplemente hay unos que como que o no llaman la atención, simplemente dicen como, no, eso no es para mí y ya, o simplemente no saben que entre cada ser humano existe el tema de la magia primigenia, ¿sí? Entonces, que es el ser yo la potestad de decretarse que yo soy magia, desde el momento en que abrí mis ojos soy magia, ¿sí? Esto lo veo yo desde esta manera, ¿no? Puede que otra persona diga, no, lo que esta vieja está diciendo es pura locura de ella y demás, y es respetable, es válido, pero yo lo veo aquí. ¿Sí? Entonces, pienso que todos tenemos la potestad de poder ejecutar la magia en algún momento de la vida. Nunca es tarde, ¿sí? Hay personas que inclusive han empezado a ejecutar magia después de sus 30, 40, 50 años y es válido. Como otras personas, digamos que en mi caso, desde los 5 o 6 años más o menos. Pero es porque obviamente mi crianza fue muy diferente. Mi mamá me enseñó muchísimas cosas que se lo agradezco porque pues gracias a ella aprendí muchísimas cosas de la magia y demás y todavía sigo en constante aprendizaje, conocimiento y demás, ¿sí? Entonces sí, yo pienso que las personas, todas las personas son aptas para aprender magia o para ejecutarla o para sentirla o para vivirla. Obviamente sí es importantísimo de tener cuidado, ¿no? ¿Sí? No importa si es magia oscura o magia lumínica porque todas tienen como retaliaciones. Entonces es importante tener como ciertos cuidados en el momento de llegar a ejecutar cualquier cosa, cualquier llamado, cualquier evocación, cualquier ritual, así sea prender una vela, qué sé yo, tener mucho cuidado porque pues a veces uno no sabe qué es lo que está haciendo y puede llegar a generar como baches energéticos en la vida de él. Claro, es que tocas temas bien, bien interesantes, además porque tú vienes de un linaje y vienes de una familia en que tienes la libertad de aprender porque saben que lo estás haciendo, es aceptado, es bien visto y por supuesto pues porque tú sabes que tienes ese don y todo el tiempo lo estás desarrollando. Como hay personas que les toca pues sí, muy bajo perfil y en algún momento pues les toca salir adelante y decir pues definitivamente es lo que quiero hacer y enfrentarse contra un mundo altamente conservador. La verdad es que es un tema que a mí me encanta y lo que quisiera hacer próximamente, si estás de acuerdo por supuesto, es poder desplazarme hasta donde estás y hacer un capítulo en vivo, porque creo que tendríamos, o sea, habría un impacto muy bueno, porque el tema de la brujería y la música no se da en una hora. Es un tema que se le pueden sacar muchas vertientes, que hay historias maravillosas dentro de la música que yo creo que pueden, o sea, tú nos puedes dar una explicación bastante clara y lógica frente a temas que pues son bastante interesantes. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, sí, cuando quieras, mi casa está abierta para ti, las puertas, con gusto y pues obviamente pues ahí te presento a mi señora madre también. No, pues podemos hacer algo con tu mamá también y yo creo que la verdad estaría súper bien. Pues Ángel, ¿qué último mensaje quieres darle a la comunidad, por favor? Bueno, pues lastimosamente, como que ya nos toca cortar, me encantado de decirles algo más, muchísimo más, pero pues nada. No, pero el tiempo es tuyo. Yo, bueno, puedo seguir. Yo soy como los mariachis. A mí pídeme canciones que aquí hay. Te vas. No. Al contrario, lo decides porque de pronto estoy interrumpiendo tu tiempo, pero si no, me pongo cómodo y aquí seguimos. No, dale, por mí, sigamos. Perfecto. Bueno, digamos como entrando otra vez en el enfoque que es lo de la música, digamos de la brujería y el ocultismo en la música, las personas que les gusta mucho el metal y demás, hay una banda bastante reconocida que se llama Therion, ¿sí? Es una banda de origen sueca. Sus letras y digamos que el fundador como tal, en su época estaba en una orden que se llama, o se hacía llamar en ese momento empezamos con el tema del telema, ¿vale? Pero entonces ya después empezamos con el tema de la Dragon Push, que fue fundada por Thomas Carlton,
Y Thomas Carlson, junto con el fundador de Ethereum, se empiezan a hacer cargo del tema de las letras de la banda. Entonces, ahorita obviamente Ethereum cambió muchísimo el tema de la composición de las letras, ya no es ni la sombra, ¿sí? Y digamos que de cierta manera a mí como que ya me dejó de gustar. No es malo, pero pues bueno. Pero anteriormente, cuando Thomas Carlson estaba, digamos, como a la cabeza de la composición de las letras de Ethereum, eso era, como madre, era apoteósico, o sea, nomás el tema de Venus Ilegítima, el tema de Rivers and Suspicion, el tema de Invocation of Nama, son canciones que uno se pone a leerlas y wow, ¿sí? Habla del tema de los túneles del árbol de la muerte, ¿sí? De los clipots. También esta canción que fue la última que yo digo, carajo, hasta ahí llegó Ethereum para mí, Citra, que habla el tema también del árbol de la muerte, el tema de los clipots, el tema de que el Citra es cuando se abren esas puertas al conocimiento oculto, ¿sí? Lo que el ser humano está oculto, ¿sí? Como bien sabemos, cuando está el tema de Adán y Eva y llegan a comer el fruto prohibido, que es el fruto del conocimiento, porque obviamente, digamos, Jesús se va en contra de ellos, porque simplemente Jesús quería tenerlos ahí encerraditos, que no supieran absolutamente nada de lo que había más allá de sus ojos y no se conformaran con lo que tenían ahí, ¿sí? Bueno, aquí yo les tengo comidita y aquí están bien y quédense ahí, no vayan a comer de eso porque si comen de eso se fregaron, pero al comer de eso obviamente empiezan a tener el tema del conocimiento de más allá, ¿sí? Y ahí es cuando, bueno, se generan diferentes versiones, digamos, en diferentes versiones, en diferentes senderos espirituales y culturas, ¿sí? Que es como el tema de la primera esposa de Adán, que viene a ser Lilith, no Eva, para las personas de pronto que como así, no, la primera esposa no fue Eva, pues no, fue Lilith, la cual fue, digamos, en cierta manera, entre comillas, yo digo que ya no fue desterrada, sino ella simplemente se fue, porque en su convicción y en su cabeza no le sabía que si ella había sido creada al igual que Adán, porque ella no tenía como el mismo nivel de estar como Adán lo estaba, sino ella tenía que estar subyugada en diferentes maneras, simplemente a ella no le gustó y se fue, y ya, y por eso cuando ya, digamos, crean a Eva, que Eva la crean de las costillas. ¿Y por qué la crean de la costilla? Para que sea sumisa, que sea como fácil de manejar, ¿sí? Entonces, digamos que Thomas Carlson, en sus líricas y en sus libros, a las personas que de pronto estén interesadas y demás, hay muchos libros. La Cábala Trifótica es un libro espectacular, que lo escribe Thomas Carlson, que es el fundador de la Dragon Books y que era una persona a la cual ha sido su contribución a la banda Ethereum. Sus líricas eran espectaculares, eran muy, muy buenas. Entonces, afortunadamente, yo ahorita tengo un cambio como su tema de composición, pero pues bueno. Y bueno, en cuanto al tema, digamos, el tema de la música, aparte pues de yo ofrecer estos servicios y demás, yo también tengo una banda, ¿sí? La banda se llama Oreb Sarak, que hace alusión o mención a la séptima clipa del árbol de la muerte, ¿sí? Okay. Lo que yo te decía a ti, a mí me gusta de la muerte, de estar depurando constantemente, ¿sí? Por eso fue que yo le puse a mi banda Oreb Sarak, que en realidad la séptima clipa del árbol de la muerte se llama Arab Sarak, que es donde tú llegas ahí y matas todos los apegos, las ilusiones y demás, y eso es una revolución constante, en donde tú llegas a experimentar hasta que prácticamente tú, hay un punto que llegas como a sentir como locura, y un desespero que tú dices, pero carajo, pero muchas depuraciones juntas, eso fue lo que llegué a experimentar en algún momento, como en el 2017, 18, y yo decía, carajo, no voy a poder con todo, porque fueron una revolución constante, infinidad de cosas y demás, emocionales, espirituales, físicas y demás. Y bueno, la banda yo la fundo en el año 2016-2017. La fundo en compañía, para las personas que son amantes del metal nacional. La fundo en compañía de mi amigo, compañero y persona que admiro, respeto y adoro, Rubén Restrepo, que es de Infernal, de Medellín. Sí, claro que conozco Infernal.
Es tremendo, es ícono dentro de la cultura underground y dentro de la cultura rockera en Colombia. Ujú, sí. Qué buena Entonces, onda. bueno, sí tengo la oportunidad y la fortuna de fundar la banda con él. El primer sencillo pues es grabado también en la ciudad de Medellín, en el estudio Nebulosa, que el propietario es Álvaro Álvarez, el bajista de Masacre, que es otra persona a la cual admiro, respeto, que wow, o sea, ellos dos son unos caballeros potenciales, porque uno pensaría que pues como ya son de renombre, tener unas personas como petulantes o crecidas o algo así, pero no, al contrario, me dejaron sorprendida como con su profesionalismo, con su amistad, con el respeto, con toda esa vaina, esa humildad que proyectan esos dos. Y pues nada, en el 2017 se graba el primer sencillo que es Val Mortifer, ¿vale? Que Ajá, hace sí. como una alusión a ese tema de que, bueno, yo estoy llamando a cierta entidad para que me ayude a combatir, digamos, como estas personas que se van en contra de todo lo desconocido. Yo siempre he pensado que las personas le tienen miedo a lo desconocido y por ende lo atacan, ¿sí? Entonces, entre más extraño seas, más cerrado, como que las personas te atacan porque simplemente no saben cómo operas o qué piensas. Simplemente eres una persona extraña, entonces toca atacarla, porque simplemente es extraña. Es algo que no es, no es como muy normal para uno, ¿sí? Perdón. Entonces, esa primera canción va como enfocada a eso, como a una especie como un himno de guerra en contra de esas cosas que de pronto como que nos atacan a las personas, digamos, pensamos diferente, ¿no? Y ya luego tenía pensado que el primer álbum que la crítica saliera a la luz en el 2018, pero como les Ajá. comentaba anteriormente, en ese año empezó a experimentar muertes, pero o sea, fueron berracas porque la verdad, uno, en ese momento me quedé como sin la posibilidad de trabajar porque caí en coma, estuve en cuidados intensivos y en coma por un tema que me dio de una peritonitis que es un tema bastante denso. Eh, Ah, wow. por ese No, momento sí, sí, fue sí, sin bastante, palabras. pesado por ese momento, en ese mismo momento pues, las amistades, por cuales yo creía que eran amigos que iban a durar, simplemente me dieron en la mala y se fueron. Eh, y detrás de ellos se fue la persona con la cual estaba emocionalmente, que era mi pareja también. Simplemente pues yo quedé sola, obviamente. En ese instante yo decía como carajo, no puedo creer todo lo que está pasando. Pero ya después con el tiempo ya lo vine a entender y lo que yo les decía anteriormente, simplemente este camino y las entidades, o sea, yo, mis padres espirituales, que es Kajin y Kalmani, yo les tengo un amor infinito porque simplemente ellos me han mostrado a dónde me debo direccionar y eso fue lo que me mostraron en ese momento. Me decían, miren, es que ellos no le convienen a usted, esta persona no le convenía, esto no le convenía hacerlo así. Y hasta el sol de hoy, miren, hasta el sol de hoy lo sigo reconociendo y carajo, eso tenía que pasar porque yo no veía las cosas como tenía que verlas, simplemente estaba cegada, ¿sí? Y Mira, mira que tocas, ahí has dicho algo que me dijo Alberto justamente el día que grabamos. uh-huh. Cuando terminamos el capítulo le dije, mira, han pasado tantas cosas que, que llega un punto en que digo, no entiendo el por qué, si tú tienes algo, como de un momento a otro te hace pa y Uh-huh. se te va. En tu caso, pues pasaste por un proceso clínico delicado en que estuviste en un momento más allá que más acá. Y qué jodido porque te diste cuenta que tus amigos, tu pareja, te mandaron a chingar y tú, chao, Uh-huh. y quedaste sola. Exacto. Eh, y Alberto me dijo una frase que a mí me pareció muy lógica y es, eso, bueno, me dijo una frase, no, me hizo un trabajo, Uh-huh. me mostró y me dijo, es que eso te tenía que pasar. Porque, y qué buena onda, todos los días experimentamos muertes. Y es momento en que tú mates eso y te desapegues a algo que ya no te está cargando, algo que te está cargando, a algo que no te está sirviendo. Uh-huh. Hace un ratico dijiste algo cuando estabas hablando de Ethereum y era de Telema
donde Aleister Crowley también tuvo ahí algo que ver. Y ellos tenían tres primicias fundamentales, en donde era, haz tu voluntad. Esa será la única ley. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Y es lo que tu conciencia te dictamine. Exacto. Entonces, ahí yo le pregunto algo a la comunidad, y es, ¿cuántas veces ustedes se han visto solos? ¿Se han visto desenfocados, desconcentrados, o simplemente que ya no pertenecen a ese sitio? Y si les han tendido realmente una mano para decirles, ven que yo te voy a orientar. Y al final cada quien va a encontrar su propio camino. En tu caso, Ángel, creo yo que seguiste reafirmando, pues que con lo que tú haces hoy por hoy, con lo que tú estás practicando, pues es donde te sientes no a gusto, pero sí como que logras encontrar la respuesta que tú estás buscando. Exacto, sí. Y la música es donde te va orientando y donde te va llevando. Y no solamente estaba con la banda que mencionábamos hace un rato, se me fue el nombre, Therion, sino podemos ver un montón de ejemplos que traen a colación temas pesados de brujería, demonología, la misma banda que tú tienes actualmente, en donde al final como que tu terapia fue matar todos tus fantasmas, matar todos tus paradigmas, romperlos, pero al tiempo. Es como hacerte una implosión de todo lo que tú estás conformada, y sobre lo que ya está destruido, volver a empezar. A esto lleva la cultura, muchas veces culturas en la música, como el black metal, el doom metal, y bueno, en fin, no solamente sangre y suicidio, también puede ser un renacer. Eso es correcto, sí. Entonces sí, digamos que yo antes de fundar la banda, yo ya escribía como cosas, pensamientos y demás, pero bueno, desafortunadamente lo que había escrito en ese momento se perdió, ¿sí? Y pues nada, ahí yo cuando empecé con el tema de la banda, empecé nuevamente a escribir y demás. Y bueno, cuando estuve en la temporada en el hospital, que pues bueno, ya estaba en recuperación y demás, escribí la canción que se llama Palacete de Búlgata, que es digamos como que, yo, a decir en mi opinión, amor, yo cuando, digamos como estuve dormida en cuidados intensivos y como y demás, yo no vi a nadie muerto ni nada de eso, sino yo no vi absolutamente nada. Eso sí les puedo decir que en la sala de cirugía, eso fue bastante, digamos, como curioso. En la sala de cirugía, todas eran mujeres, la anestesióloga, la cirujana, la enfermera, todas eran mujeres. Pero curiosamente antes de coger la anestesia, al costado izquierdo, yo vi una figura masculina, como con la barbilla bastante plana, como cuadrada, ¿vale? Y no le veía los ojos, o sea, se le veía como los ojos hundidos, digamos. Y tenía como unas vestiduras rojas. Y simplemente me sonrió y se despidió. Eso fue lo último que yo vi, pero era bastante extraño porque no había hombres y nadie estaba vestido de rojo. ¿Y quién crees que podría ser? Pues simplemente no lo creo, sino ya después de que ya empecé como a coger fuercita después de este suceso y demás, yo dije, carajo, yo tengo que saber quién era esa persona o esa energía o esa entidad que estaba ahí. Por eso Claro. que yo amo con el corazón lo que es Acallina Calmaná, y simplemente eran ellos ahí pendientes de mí. Él en su emanación masculina y vestido con sus vestiduras rojas, llamándola a ella, pues porque ambos se hicieron como que me explico. Entonces, claro, yo después de eso dije a mis investigaciones que carajo eran ellos. Simplemente me estaban diciendo como, hágale todo bien que aquí la vamos a estar esperando. Que hoy no es el día para que usted se vaya. Entonces sí, no digo lo creo, sino eran ellos. Porque ya lo vine a comprobar y lo sigo comprobando hasta el sol de hoy que ellos me van direccionando. Vuelvo y repito, no son como un Dios de usted tiene que hacer esto, sino ellos te van conduciendo a lo que te conviene a ti, ¿sí? Entonces, siempre
estoy agradecida, los amo infinitamente a ellos porque, vuelvo y te repito, son mis padres espirituales. Es una cosa loca que me quedaría corta al intentar explicarles la conexión que tengo con ellos. No, Entonces, pues, pero bueno, pues, dime. no, pero eso está increíble, brutal que hayas tenido esa experiencia y que al final te siga reafirmando Uh-huh. que ese era tu camino y qué buena onda. Por favor, prosigue, perdóname que te interrumpí, la verdad es que No, dale, me tú puedes tienes... preguntar también lo que quieras. Puedes preguntar lo No, que no, no, quieras. no, súper bien. Y bueno, ahí, cuando ya estaba en recuperación, hice esta canción para la Vulgata, que es como el tema de lo que yo estaba viviendo en ese momento, de lo que ocurrió y demás, hace como esa mención a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en mi vida. Ese tema de depuraciones, de muertes, de prácticamente caer en un sueño profundo, ¿sí? El cual, digamos, voy a despertar de esta vaina, ¿sí? Y bueno, esta canción hace menciona a ese momento. Posteriormente, ya en el 2019, finalizó totalmente las grabaciones, solo se sacaron 5 temas, un intro, un interludio y un outro. Los 5 temas, el primero es el Val Mortifer, Palacete Vulgata, Oreb Sarak, que es el homónimo al nombre de la banda. Esta canción de Oreb Sarak habla más que todo como el tema de mi iniciación en la parte ocultista, ¿sí? Entonces hace como ciertas menciones de lo que ocurrió esta noche cuando yo me estaba iniciando, ¿sí? Posteriormente pues sigue Rex Mundi, que es el rey del mundo, y Reina Necromantia. Reina Necromantia prácticamente le hago como una dedicación a lo que es la Reina Muerte, puede decirse. Entonces le hago como ciertas menciones a ella y en Reina Necromantia y Rex Mundi. A mí me encanta mucho esta canción, bueno, de hecho todas, pero Rex Mundi, haz de cuenta, es como dedicada a uno mismo, de cuando uno dice como carajo no voy a poder, y que hay muchas personas en contra tuya que te quieren ver derrotado, que te quieren ver hasta muerto, ¿sí? Y simplemente tú les das como una cachetada en la cara y les dices, mire, usted me intentó matar y aniquilar, pero yo estoy aquí, y estoy parado y estoy dando guerra y estoy mejor que usted. Eso es lo que evoca Rex Mundi, ¿sí? ¿Te puedo contar algo, Dime, claro, dime que sí. Mira, esa canción, lo que has acabado de explicar, Uh-huh. yo no debería decirlo y me van a regañar, pero no importa, prefiero pedir perdón y no pedir permiso. No, dale. Perdón, ni que nada, dale. Es tu responsabilidad, es culpa tuya. No, mentiras. Resulta que, como la mayoría de personas en la comunidad lo saben, yo pasé por un tema de brujería bastante delicado. Bastante fuerte, porque lo que me hicieron me intentaron hacer mucho daño y me tocó alejarme de temas de podcast, me tocó hacer limpias, me tocó hacer un montón de cosas bastante fuertes y me identificaba con una canción que la he traído al canal un montón de veces, que se llama Ciudad de Pobres Corazones, de Fito Páez. Dice una frase que me encanta, dice: no me verás arrodillado, no me verás arrodillado. La canción que tú has comentado, esa persona, su intención era verme así, destruido, arrodillado, humillado, arrinconado, devastado. Y en un momento de mi vida pensé que lo había conseguido, pero de golpe me encuentro con mensajes. Voy a ir un poquito más hacia atrás. La persona que me ayudó me dijo: abre muy bien los ojos y abre muy bien los oídos, porque los mensajes llegan cuando tú menos los esperas. Y hoy me has acabado de dar un mensaje. Es como si yo hubiese recibido esa cachetada y decir: no perdí cosas materiales. O sea, perdón, perdí cosas materiales, que al final es solo eso, cosas materiales. Pero tengo la oportunidad maravillosa de poderle decir a muchas personas: el mundo es una cosa inmensa.
Y Perdón. al final no estoy seguro que el karma siempre llega. Porque cuando tú te quieres cargar con malas energías y hacerle daño a otra persona, ese Ujú, daño se te va a rebotar a ti en algún momento. Y no solamente a ujú. ti, sino a las personas que están rodeándote. Y ahí no puedes pedir ayuda, porque Eso, tú ya te has condenado. es lo que tú dices, es verdad, por lo menos. Bueno, finalizando el tema de la música, los intros y los interludios de los otros van acompañados como de ciertos, digamos, rituales que estaba yo ejecutando en el momento. ¿Sí? Y las letras de las canciones, obviamente, habla también un poco de magia, ¿vale? De ciertas cosas que yo he experimentado, he hecho y demás, pero también son cosas muy, digamos, como muy asequibles a cualquier persona. Lo que tú acabas de decir, que Rex Mundi evoca ese tema de que hay personas que lo quieren ver a uno destruido y jodido y simplemente no. Entonces, obviamente, en las diferentes letras, como que doy ciertos mensajes a esas personas, las cuales como que quieren joderlo a uno, pero no, pero sí. Y obviamente también evoco lo que te decía en la canción de Reina Necromancer, haz de cuenta que te dijera como algo, un embrujo que ella hace sobre esas personas, las cuales son, como te dijera yo, como borregos, digámoslo así. Entonces simplemente ella como que los embruja y los destruye de cierta manera, ¿sí? Entonces sí, lo que yo te decía, la música va de la mano con la magia y haciendo la porta lo que tú me decías de esa experiencia tan maluca que pasaste, o sea, te voy a contar una experiencia familiar, fue bastante Ok. fuerte. Yo les digo, estar en este tema, en este campo del esoterismo y trabajarlo y demás, y trabajarlo todos los días, pero jamás me las voy a saber todas. Sí, Entonces, es que cuando al final uno no tiene la respuesta de todo. Siempre va a haber exacto, una rama para aprender. exacto, y el conocimiento es infinito, es bastante extenso e infinito, y para una persona que sabe, siempre va a haber otra que sabe más que uno, eso es de ahí, ¿sí? Entonces, por la época que teníamos el consultorio con mi madre en Bogotá, pues nada, te cuento esto como experiencia familiar, y pues las personas que nos están viendo, eh, empezamos con un tema de ataque bastante fuerte a nivel familiar, es decir, la supuesta mejor amiga de mi mamá empezó a brujear a mi papá, empezó a hacerle brujería y demás, hasta el punto de que lo sacó de la casa. Mi mamá en esa época estaba esperando a mi hermana menor. Entonces, a ver, tu mamá le hacía, perdón, la mejor amiga de tu mamá le hacía brujería a tu mamá para que se fuera, o sea, para quedarse con él, me imagino, o para que se fuera, o para hacerles el mal. ¿Y cómo fue esto? O sea, eso está bien raro. Bueno, pues esta mujer no quedando contenta, digamos, con hacer brujería a mi papá para sacarlo de la casa, ¿sí? Por esa época, pues mi mamá estaba esperando a mi hermana, que actualmente ya tiene 16 años. Esta mujer, pues, nos empezó a brujear a todos: a mi mamá, a mi hermano, a mí. Por esa época, pues mi mamá empezó a tener situaciones de 7 intentos de aborto por esta misma situación del tema de la brujería. Mi hermano pues llegó a estar en las calles consumido en el vicio. Yo por otra parte pues empecé a experimentar cambios físicos bastante extraños y fuertes. Haz de cuenta, por decir, tú me estás viendo en este momento así, y de un momento a otro, en cuestión de minutos, empiezas a ver cómo me empiezo a envejecer, cómo me empiezo a adelgazar o cómo me empiezo a cortar los Pero cambios. Dime. cualquier persona podía ver eso en ti. Sí, cualquier persona, no era yo de pronto verme al espejo y yo misma verme, no. Cualquier persona me decía, pero si yo hasta hace poquito la vi, estaba delgada, ¿sí? Y hasta hace poquito era cuestión de 4 o 5 horas, ¿sí? Yo no diría, bueno, pasó una semana y se puso como a comer bien y subió de peso, no, era cuestión de horas, que los cambios se veían físicos, una cosa bastante extraña, ¿sí? Dios. Entonces, sí, era bastante pesado. Entonces, digamos, el tema de mi mamá, casi perder a mi hermana, también fue provocado por esta mujer, ¿sí? Y en esta, digamos,
mágico, le llamo yo. Con mi madre duramos 5 años en este tema. Por eso pues, hay personas que a mí, las que me consultan, me dicen, pero bueno, ¿cuánto se demora en volver mi esposo? ¿O cuánto se demora en esta mujer retirarse a mi esposo? El tema es bastante complicado y subjetivo porque de pronto sería muy mentirosa y bastante deshonesta al decirle, no, eso yo se lo devuelvo en 72 horas. ¿Sí? Yo no funciono de esa manera porque ¿qué es lo que pasa? En ese momento, a mi mamá y a mí se nos tomó 5 años. ¿Por qué? Porque sucede que corrimos, digamos, con la suerte o la mala suerte. Digamos que para mí fue, después de todo este tema superado, perdón, está pasando una moto, y lo siento. No, no te preocupes. Después de superar todo este tema, para mí, digamos, que fue suerte, porque digamos que de cierta manera eso me enseñó a cómo combatir ciertas cosas y que en este momento yo las sé. En esa época, obviamente, yo hubiera sabido lo que sé en este momento, no nos hubiera llevado tanto tiempo, ¿sabes? Pero como en ese momento yo no sabía las cosas que sé actualmente, simplemente pienso que como que por eso fue que duró tanto tiempo ese tema. Igual de todas maneras, lo que te digo, para mí fue bastante difícil y bastante fuerte, obviamente, ver digamos, como ver a tu familia derrumbarse. El tema de que cuando mi mamá caía en urgencias, a cada rato me decían, venga, pierna aquí porque le vamos a hacer un degrado, ese bebé no le sirve a su mamá, o se mueren los dos, o sea, me ponían en un predicamento bastante fuerte, que pues yo era la que tenía que decir, que desafortunadamente en ese momento mi papá no estaba, porque pues se había ido al lado de esta mujer, ¿no? Entonces, ¿Y hoy por hoy tu papá sigue con esta mujer o...? no, 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 mi papá está con nosotros. Bueno, ok, está bien. Y bueno, Pero, espérate. lo complicado, lo que yo te decía, fue porque pues esta mujer era bruja y la mamá de ella también era bruja, entonces era, pues yo les digo que es como un combate mágico porque pues ya cuando mi mamá dio a luz a mi hermana y demás, ahí empezamos nosotras dos a darle y era un tome de me haga de cuenta como uno cogerse a puños en una pelea constante que no tenía final, ¿sí? Y era, ellas ganaban o nosotras ganábamos, sabían días que otros días nosotros las bajábamos y era así, una constante guerra, ¿sí? Lo que yo te decía, yo decía, carajo, esto no se sabe en qué momento va a acabar, ¿sí? Entonces, pues bueno, como yo lo nombraba anteriormente, por eso que tuve la oportunidad de viajar a La Guajira, de conocer a los taitos de mi mamá, y ahí pues de donde nos ayudaron muchísimo. A mí me empezaron a hacer unas limpias internas con unas plantas de poder que ellos allá tienen, una se llama majagua, es bastante complicada de conseguir, solo se consigue allá. Entre otras plantas que ellos utilizan para ese tipo de limpias y demás. Entonces, obviamente, cuando yo empecé a limpiarme, es sorprendente lo que yo les voy a decir. Yo veía cómo por mi piel caminaban los gusanos por dentro, se veía el movimiento de los gusanos por dentro. Y se veía como mi abdomen, o sea, de un momento a otro, yo me veía como si tuviera un embarazo de 7 meses. Era impresionante el cambio físico. Pero ¿qué tipo de brujería te hizo esa señora, por Dios? Lo que pasa es que la mujer, eso es lo que yo digo, o sea, si yo les contara lo que pasó en esos 5 años, pues ya nos daría aquí, yo no sé, 5 o 6 horas más. Esa la podemos hacer para el live que estamos planeando porque Sí. esa sería una historia brutal. Bueno, para de pronto resumirlo un poquito, porque pues es bastante extenso el tema. El tema duró 5 años. A mí me limpiaron allá. Después de yo duré casi como 2 meses allá en La Guajira limpiándome. Después de yo volver a Bogotá, ellos me siguieron mandando limpia. Después de yo estar, yo duré limpiándome al cabo de casi 3, 4 años, limpiándome de eso. Porque fue bastante fuerte. Esta mujer se encargó de mandarnos cosas de tomas y demás para destruirnos. Y pues afortunadamente recuperamos a mi papá, porque obviamente yo soy de las personas que yo pienso una de las cosas, debido a esa situación que yo viví, yo me enseñé a ser una persona que a pesar de lo que yo sé, manejo ciertos protocolos a la hora de ejecutar un trabajo. Es decir, yo no voy a ir de pronto haciendo abortar a una señora o atacando a una joven o mandando a la calle a un muchacho porque sí, por el capricho de mi cliente, ¿sí? Porque es que me va a pagar bueno.
No, simplemente yo utilizo protocolos como tales. Un ejemplo, en mi caso, yo estaba en todo mi derecho universal de tirar a matar a esa mujer y a su mamá, ¿sí? Esos casos que a mí me dicen, mire, lo que pasa es que llegó la amante de mi esposo y me está haciendo esto y esto y esto, carajo, yo le digo sí o sí. Obviamente antes de este tipo de cosas yo miro en una lectura para saber si lo que el consultante me está diciendo es verdad, ¿sí? Claro. Claro, Para la porque veracidad de lo que me está diciendo. al final la verdad se vuelve subjetiva y lo que hacen es acomodarla a su conveniencia. Acomodado, exacto. Entonces, obviamente, en este caso, por decir, si a mí me hubiera llegado una persona, me llegara con el mismo caso que a mí me ocurre, yo le digo, hágalo. O sea, sin titubear, yo le digo, hágalo. Está en todo su derecho, ¿sí? Pero esas personas de pronto que llegan, es que quiero hacer abortar a esta mujer y uno se da cuenta que es que esa es la intrusa, digámoslo así, de la que se está metiendo en ese hogar, ahí yo no opero. Obviamente pueden haber personas que sí lo hagan y es respetable y es válido, pero yo no lo hago, ¿sí? ¿Por qué no lo hago? Porque no me gusta. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví en carne propia y sé que es fuerte. Entonces, digamos que yo de cierta manera yo digo, yo no quiero hacer lo que a mí me hicieron, o lo que yo viví, o lo que yo sufrí, o lo que mi familia padeció. Entonces, digamos que en la magia manejo ciertos protocolos de funcionamiento. Y no a todo le digo, sí, hágale, 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 sino como ciertos protocolos por lo mismo, por lo que ya lo viví, ya lo experimenté y sé que es eso. Entonces, pues la conclusión fue que la mujer, digamos, ustedes se preguntarán qué pasó con ella. Hasta el sol de hoy no sabemos qué pasó con ella. Simplemente en La Guajira, cuando yo llegué allá, me dijeron, ¿usted qué quiere hacer con ella? ¿Quiere que finito o qué quiere? Yo le dije, no, no le quiero dar finito porque es que a mí parecía, a mi modo de ver, como un regalo para esa, que simplemente todas las vainas que nos hizo pasar, simplemente como ya, vaya a ser relajada y dije, ella, yo dije, yo quiero que ella viva en carne propia lo que vivió mi madre, lo que vivió mi hermano, lo que viví yo, ese sufrimiento, esa agonía de yo ver a mi mamá cada rato hospitalizada, a mi hermano por las calles, yo vomitando sangre. Dije, no, esa mujer yo no le voy a dar ese regalo ni por el berraco, se tiene que sufrir y sufrir y sufrir. Y hasta el sol de hoy no sabemos absolutamente nada de ella. Lo último que llegamos a saber de ella fue hace como unos 3 4 años. Eh, bueno, pues cuando ella estaba con mi papá ya se hizo una mano de cirugías pagadas por mi padre debido a su influencia brujeril y demás. Estas Dios prótesis santo. se le estallaron. Lo último que supimos es que como que le dio cáncer, una vaina así, y que los hijos de ella, porque ellos se fueron para Nueva York, los hijos de ella estaban como robando por las calles de Nueva York, una cosa así. Que fue lo último que supimos. Ya después de eso yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Cerremos esa brecha de que nos enteremos y no, ya. No, no le demos como poder al presente de nosotros que estamos. Y pues nada, recuperamos a mi papá porque mi papá estaba bastante embrujado. A los hombres que están viendo eso, tengan mucho cuidado con esas amiguitas que llegan, ay, es que tú eres muy... Y ven y te invito a un café, porque en un café fue donde... Sí, sí. Sí, y lo he escuchado bastante, que ten mucho cuidado con lo que recibes, con las Es, invitaciones, hay que tener mucho cuidado porque es las por ahí. intenciones son bastante fuertes. Exacto, por ahí fue donde esta mujer se le metió a mi papá, que el cafecito, que la vaina, que yo no sé qué, y cómo será que esa mujer le sacó, o sea, es que le sacó muchísimo dinero, la verdad, yo creo que 45 millones de pesos no es poquito a lo que ya le sacó a él, porque fue muchísima plata la que ya le sacó a él, muchísima, demasiada, entonces muchísimo, y también para las mujeres, obviamente, tengan mucho cuidado porque pues las tomas existen, las están en un dulcecito, en un cafecito, en un vaso con agua, lo que sea. Entonces sí, ser muy cuidadosos con eso porque así fue que esta mujer se le metió a mi papá por un café. Y pues sí, afortunadamente no sabemos ya más de esa mujer. Mi papá pues está con nosotras en su casa. Mi hermana ya es una niña que tiene 16 años. Yo la cojo a veces de parte y le digo que ella es el legrado más hermoso del mundo. Y Qué bonito, qué amor de hermana tan bonito. sí. Entonces sí, te puedo llegar a entender lo que tú dices.
de llegar a experimentar el tema de la brujería en carne propia. Entonces, yo lo experimenté en carne propia y digamos que ya sé cómo es el tema. Obviamente en esa época yo creía, obvio, yo creía y había experimentado ciertas cosas y demás, pero lo que te digo, yo era sabido que si en este momento el tema hubiera sido muy diferente, pero bueno, pienso que el aprendizaje llega de maneras diferentes y extrañas por algo, ¿sí? Y pienso yo Claro. que esa situación fue la mejor escuela que tuve y que pude haber tenido en mi vida. Pues Ángel, definitivamente quiero que guardes esas historias porque creo que las traerías, o sea, creo que ese capítulo va a estar una bestialidad porque Claro, yo también tengo unas experiencias que conozco, la verdad, bastante álgidas y creo que se podrían hacer buenas cosas, por supuesto, sin perder la relación con la música, porque ahí se tocan temas de Telema, lo que hablaste de Ethereum, se pueden hablar de tantas bandas, de rituales paganos, de... Bueno, es que se me estalla la cabeza. Pues Ángel, la verdad es que me encantó hacer este capítulo contigo, me encantó, y yo sé que a la comunidad también. Y te pido nuevamente, por favor, nos recuerdes tus redes sociales. claro Y que si sí. alguien quiere ubicar a Ángel y quiere hablar con ella, pues, y quiere pedir ayuda, confíen en el poder de ella porque la verdad es increíble. Bueno, pues antes de darlo del tema en las redes, y así por la invitación a tu programa, de verdad me siento muy honrada, agradecida por este espacio que me diste el día de hoy, a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias también. Pues nada, en el tema de la parte de asesoramiento de brujería y demás, por el Instagram o por el fanpage de Facebook, como Medusa Brujería, Medusa Brujería, al WhatsApp 324-364-3515, y a las personas que quieren de pronto escuchar la banda, mi proyecto de musical Oreb Sarak, aparece en las redes sociales como Oreb Sarak, O-R-E-B Z-A-R-A-K, Oreb Sarak, aparece por YouTube, aparece por Spotify, aparece por Facebook y por Instagram. En la playlist de Musicalmente Paranormal ya están incluidas las canciones de la banda de Ángel y en la descripción del video voy a dejar el link para que pasen, por favor, se suscriban también a su canal, le den un like, compártanlo porque, miren, lo más, yo creo que un músico hace música para ser escuchada y creo que toda música siempre debe tener una oportunidad. Si escuchas el género que escuches, quiero que la escuchen. Yo escuché una canción de Ángel en una invitación que me hicieron a Paranoid Metal Radio y la verdad me pareció brutal. Pasen y la escuchen y próximamente pues vamos a hacer un live con Ángel, con tu mamá también, porque creo Claro que que también sí. debe tener unas historias maravillosas. Y Ángel, el gusto y el honor es mío. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y espero vernos muy pronto. Dale, muchísimas gracias, Julio, a todos ustedes, una excelente noche, y pues nada, quedo ahí atenta de pronto a las personas que les surja dudas e inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno, y para todos los de la comunidad, si les ha gustado este capítulo, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, regálenos un like, un comentario. De igual manera, este capítulo ya está en Spotify para que también lo puedan compartir. Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo a todos muy buenas noches.